Bueno, una linda música. Musiquita, ¿no? Conocida. Muy conocida, sí, sí. Y para presentar y hablar de nuestro personaje. Sí, bueno, ahora vamos a hablar también de esta música en particular, sí. Que es, por supuesto, la novena sinfonía de Beethoven, sí. Universalmente conocida y aclamada, ¿no? Y que estamos recordando a Beethoven porque se cumplieron... Porque este 16 de diciembre, ¿no? Sí. El miércoles, anteayer, sí. se cumplieron 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el 16 de diciembre de 1770 en Bonn. Por entonces formaba parte del arzobispado de Colonia, que era uno de los más importantes principados eclesiásticos del Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy Alemania, por supuesto, una ciudad muy importante de Alemania. Ese día nacía uno de los mayores genios musicales de la historia, ¿no? Esta semana el mundo, bueno, pensaba recordarlo y homenajearlo de muchas maneras, de múltiples maneras. Sí. Lamentablemente la pandemia trastocó todo esto, impidió un montón de homenajes que estaban previstos desde hace más de un año, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en su país, Alemania. Pero, por supuesto, ha sido honrado de las maneras en que se ha podido, ¿no? Con conciertos en streaming y demás. ¿Qué podemos decir? Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir de Beethoven? 9 sinfonías, una es la que estamos escuchando, tal vez la más famosa. Una ópera, Fidelio. 32 sonatas para piano, algunas inolvidables, muy reconocibles. 5 conciertos para piano y orquesta y un sinfín de composiciones de cámara, varias de las cuales permanecen en el inconsciente colectivo de la humanidad desde hace muchos siglos ya, ¿no? Sí. Hay varias cosas de su vida que hacen aún más asombrosa semejante producción musical. Por ejemplo, el hecho de que desde pequeño le tocó una vida dificilísima. Su papá, Johann, que era tenor, profesor de música y también admirador del por entonces joven prodigio Wolfgang Mozart, contemporáneo de Beethoven, quiso que Ludwig, su hijo, se pareciera a él, ¿no? Claro. Y esta obsesión que tenía este hombre, que además era alcohólico, lo llevó a extremos en el trato para con su hijo. Lo golpeaba, por ejemplo, cuando Ludwig cometía algún error al piano, ¿no? Claro. Y demás castigos extremos. Sin embargo, en medio de esa dureza, que ya desde chico lo convirtió en una persona resentida, ya de niño, Beethoven, a los 7 años ya había dado su primer concierto. Y otro padecimiento muy famoso, pero ya de índole física, de salud, que fue la sordera, que empezó a sufrir cuando tenía alrededor de 28 años. Bueno, la sordera también se vincula mucho con esta música que estamos escuchando en algún sentido, porque esta obra, que para muchos es la obra cumbre, la novena sinfonía, también conocida como coral, por lo que estamos escuchando justamente. No la única sinfonía, ¿no? Que tiene un coro que aparece en el cuarto movimiento. Cuarto movimiento que además tiene un pasaje que se conoce universalmente como el himno a la alegría. Exacto. Tiene un coro y aparte 4 solistas, 2 mujeres y 2 varones que intervienen, ¿no es cierto? Fue estrenada 10 años después de la octava, el 7 de mayo de 1824 en Viena. Era la primera aparición en escena de Beethoven después de 10 años. Y la sala estaba a reventar, ¿no? Porque todos querían verlo, nadie se quería perder el estreno de esta sinfonía que prometía y que además se presumía que iba a ser, tal como fue, la última aparición pública del genio. Vos sabés que Beethoven no, y esto se ve mucho en la película a la que nos vamos a referir, biográfica de Beethoven, no podía oír la música, pero iba siguiendo una copia de la partitura que tenía ahí en el escenario e imaginando los sonidos que todos los demás de la sala estaban escuchando. Al final de la ejecución, él todavía seguía medio enfrascado, ¿no? En la partitura y sin poder oír los aplausos, que ya, la ovación, ¿no? Que ya le estaba brindando la gente. Uno de los solistas se levanta, le toca un brazo y lo hace darse vuelta para que vea justamente cómo la gente lo estaba, y además agitando los pañuelos, ¿no? Entonces ahí el compositor se inclina y hace una reverencia para agradecer semejante ovación, ¿no? Bueno, otras obras como sonatas para piano, como para Elisa, tan conocida, El claro de luna, Patética, hoy son escuchadas y emitidas
con tanta naturalidad como cualquier otra pieza musical de un género popular cualquiera, ¿no? Sí. La cultura popular, a través del tiempo, se valió de la figura y de la música de Beethoven de múltiples maneras. Por ejemplo, vamos a traer ahora uno de nuestros amigos mencionados en nuestros programas, que es el director Stanley Kubrick. Sí. En 1971, cuando dirige la película La Naranja Mecánica, bueno, te acordarás, Carlos, que la música de Beethoven es protagonista de la historia. El joven Alex Delarge, que es el protagonista de la novela y de la película, era un obsesivo seguidor de la música de Beethoven, especialmente de la Novena Sinfonía. Y además, como te decía recién, la obra que seguramente reflejó mejor su tormentosa vida en la pantalla grande es Amada Inmortal, una película protagonizada por Gary Oldman, que está en el papel de Beethoven, título que alude a una carta que se denominaba así, Amada Inmortal, que fue encontrada junto con el testamento de Beethoven entre los papeles que dejó antes de morir. Es una carta que está fechada un lunes 6 de julio, pero no figura ni el año, ni el lugar, ni la destinataria, ¿no? Lo cual dio lugar a un montón de especulaciones acerca de quién sería, ¿no?, esta mujer. Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado del resto del mundo por su sordera avanzadísima, aunque hay algunas teorías que dicen que no era absoluta, que podía oír algunas cositas. Y además prácticamente en la miseria y con padecimientos de salud cada vez mayores, dolores abdominales tremendos, que derivaban en parte de una cirrosis hepática. Sí. Murió el 27 de marzo de 1827 en Viena a los solamente 56 años. Sí. ¿Jugaba Beethoven al ajedrez? Bueno, ahí esto es parte de lo que estuvimos charlando en estos días, ¿no? Incomprobable, se dicen que hay partidas de él, pero viste, no es algo muy serio, ¿no? Sí, los registros no son tan fieles. Hay investigadores que han supuestamente rescatado un perfil ajedrecístico de Beethoven, pero sí, son, como decís vos, mayormente especulaciones. Sí se sabe, por ejemplo, que el primer libro de ajedrez en alemán fue publicado en 1795 por un vienés que era contemporáneo suyo. También que el autómata ajedrecista mencionado aquí en el programa, conocido como el Turco, ese personaje... El turco mentiroso tan era. Trucho. El turco de Kempelen, conocido como el turco mentiroso. Le contamos a los oyentes una caja que tenía un tablero de ajedrez en la parte superior y que la persona que se acercaba a jugar hacía el movimiento y la máquina te respondía de manera automática. Sí. La gente pensaba que era algo de magia, no, en verdad había un jugador oculto en el interior de esa caja y cuando eso iba a las cortes se presentaba con música de Beethoven. Además, él era un buen amigo de Johann Melzel, que era un constructor, fue un constructor de uno de los primeros autómatas del ajedrez. Claro. Admiraba mucho a Napoleón, que era un gran ajedrecista. Lo admiró hasta que perdió la fe en él cuando se convirtió en dictador como emperador autoproclamado, ¿no? Y Napoleón fue víctima del turco mentiroso. Le hicieron jugar y perdió. Eso lo contamos, creo, acá creo también. Esa anécdota. Y entre los músicos clásicos hay muchos ajedrecistas, ¿no? Philidor, por ejemplo, que fue compositor, y un gran jugador que también fue, como Beethoven, pianista, fue Frédéric Chopin. Así que bueno, esto es lo que podemos reunir del supuesto perfil ajedrecístico de Beethoven, pero lo que nos convoca en estos días es su genio y su talento musical incomparable, diríamos, ¿no? Bueno. 250 años después de su nacimiento. Un gran momento escuchando a Beethoven y a mi amigo Andrés Prestileo con la efeméride de cada semana aquí en Frente al Tablero. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.